Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional Pedro Luis Garay. Mi nombre es Díaz Delgado Helio. Mi nombre es Estela Bustamante John. Mi nombre es Sakaro Soberón Robert Anthony. Y en esta oportunidad nos encontramos reunidos para desarrollar la guía de laboratorio de circuitos eléctricos a cargo del docente, el licenciado Alberto Serafín Gutiérrez Atoche y el especialista Eric Anderson Núñez Fal. El tema elegido tiene como enunciado la comprobación de la segunda ley de Kirchhoff, la cual nos indica que la sumatoria algebraica de las diferencias de potenciales en un circuito cerrado es igual a cero. Esto está basado en la ley de la conservación de la energía, que establece que la energía en un circuito cerrado se mantiene constante. Como primer objetivo tenemos indicar las características y definir los conceptos de la segunda ley de Kirchhoff en un circuito eléctrico de corriente continua. Como segundo objetivo tenemos comparar los voltajes teóricos con los voltajes experimentales obtenidos mediante un circuito eléctrico armado en un panel de prueba. Tenemos un multímetro digital TrueRMS de rango automático de la marca UINT, modelo UT139C, donde tenemos la punta de prueba de color negro, vamos a colocar en el punto común, la punta de prueba del color rojo vamos a colocar para medir voltaje, donde regulamos para voltaje para corriente continua. Hemos utilizado 5 fuentes de voltaje de corriente continua con un valor de tensión nominal. La primera fuente de la marca Toshiba, modelo 6F22 de 9 voltios. La segunda fuente, que sería de ion litio de 7,4 voltios, modelo 18650. Para la fuente número 3, para la fuente número 4 y para la fuente número 5 hemos utilizado un portapilas y en su interior contienen pilas de la marca Panasonic, cada una de 1.5 voltios. Resistores de carbón. Para R1 tenemos un resistor de 1,2 kiloohmios, para R2 tenemos un resistor de 3,6 kiloohmios, para R3 tenemos un resistor de 1,8 kiloohmios, para R4 tenemos un resistor de 15 kiloohmios, para R5 tenemos un resistor de 2,7 kiloohmios, para R6 tenemos un resistor de 4,7 kiloohmios y para R7 tenemos un resistor de 18 kiloohmios. También utilizaremos una placa de impreso de 180 por 120 milímetros, también conocido como baquelita, que lo utilizaremos como panel de prueba. También tenemos cables tipo cocodrilo para facilitar una mejor medición. Desarrollado todos los materiales, acá observamos el circuito a implementar, que en este caso es el siguiente, en el cual muestra las fuentes en este caso y sus respectivas resistencias de acuerdo a lo que acá está indicado. Y esto vendría a ser lo que se ha pasado de la parte teórica a implementar de manera física, en el cual se ha hecho la utilización de la baquelita o del panel en este caso de prueba y con cables respectivamente. De igual manera, si observamos en la parte posterior, observamos todo el estaño utilizado para realizar las conexiones. Y adelante, prosiguiendo con la explicación, hemos hecho por bien la utilización de terminales con sus respectivos jumpers en este caso, para así poder facilitarnos las mediciones de corriente o voltaje de acuerdo a la utilización. De igual manera, observamos que nosotros acá estamos utilizando las resistencias de acuerdo a lo indicado en la hoja acá o en el diseño inicial. Las fuentes de voltaje al circuito implementado de acuerdo al diseño inicial que tenemos. Procedemos a medir el voltaje en cada una de ellas con el multímetro. Se obtiene un valor de 3.29 voltios. En la fuente B2 se obtiene un voltaje de 4,85 voltios. Ahora medimos el voltaje de la fuente B3. Se obtiene un voltaje de 6.24 voltios. Ahora medimos la fuente de voltaje B4. Obtenemos un voltaje de 7.61 voltios. Ahora medimos el voltaje de la fuente B5. Se obtiene un voltaje de 9.92 voltios. En cada resistor con el multímetro
teniendo en cuenta que el voltaje que nos indica el multímetro sea positivo. Medimos el voltaje en el resistor 1. Se obtiene un voltaje de 0.78 voltios. Ahora medimos el voltaje en el resistor 2. Se obtiene un voltaje de 2.83 voltios. En el resistor 3 se obtiene un voltaje de 1.22 voltios. El voltaje en el resistor 4 se obtiene un valor de 0.39 voltios. El voltaje en el resistor 5 es de 0.24 voltios. El voltaje en el resistor 6 es de 0.10 voltios. El voltaje en el resistor 7 es de 2.15 voltios. Luego de haber obtenido los valores de los voltajes obtenidos experimentalmente, se realiza la comprobación de la segunda ley de Kirchhoff, el cual el enunciado establece que la sumatoria de los voltajes en una malla cerrada es igual a 0. Entonces, ya se ha determinado la polaridad de cada resistor y cada fuente de voltaje, y también se ha establecido el sentido de las corrientes en cada malla. En este caso es un sentido antihorario para todas las mallas. Al aplicar entonces la segunda ley de Kirchhoff en cada malla, obtenemos que los voltajes de la suma algebraica son aproximadamente iguales a 0 voltios. Con esto entonces comprobamos la segunda ley de Kirchhoff experimentalmente. Bien, realizando el cálculo teórico de nuestro circuito implementado, aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, que establece que la sumatoria de voltajes alrededor de una malla o lazo es igual a 0. Para ello nosotros hemos visto conveniente realizar el análisis de acuerdo a las mallas involucradas en nuestro circuito para hallar en sí el voltaje que tendremos en cada uno de los resistores involucrados. Para lo cual nosotros inicialmente consideramos un sentido arbitrario de la corriente y que al finalizar veremos si es el correcto o no. En la malla número 1 vemos involucrado las resistencias 1, 2 y 3 y una fuente B2, en la cual se ha considerado o respetado la polaridad de dicha fuente, obteniendo la ecuación número 1. Para la malla 2, de igual forma, se ha visto involucrada la resistencia 2 y 6 y dos fuentes, la fuente 1 y la fuente 3, en este caso obteniendo la ecuación número 2. Para la malla 3 se ha visto involucradas las resistencias 3, 4 y 5 con dos fuentes, en este caso las fuentes 3 y 4, de igual manera respetando el sentido de la polaridad, obteniendo como ecuación número 3. Para la malla número 4, de igual manera, vemos involucrado las resistencias 5, 6 y 7 con dos fuentes, las cuales son la fuente 4 y la fuente 5, respetando su sentido en este caso para la ecuación de la polaridad de la cual, obteniendo la ecuación número 4. Haciendo un resumen, tenemos un sistema de ecuaciones involucradas de cada una de las mallas respectivamente y desarrollando, obtenemos que las corrientes en cada una de las mallas es la siguiente. En la I1 siendo positiva, la cual es correcta al sentido arbitrario e inicialmente habíamos propuesto, en este caso, y la 2, la 3 y la 4 sí presentan una corrección, dándonos un sentido opuesto al arbitrario inicialmente. Ahora, hallamos el voltaje en cada uno de los resistores, en la cual se aplica la ley de Ohm, para así determinar en sí la ley de tensiones de Kirchhoff alrededor de cada una de las mallas. Por ejemplo, para el voltaje involucrado en la resistencia R1, vendría a ser su resistencia por la corriente hallada anteriormente, obteniendo un valor de 0.78 voltios. Y así sucesivamente hallamos y hacemos el análisis para cada una de las resistencias, en este caso de las 7 resistencias, obteniendo un valor para cada una de ellas. A continuación vamos a realizar nuestras tablas para nuestros valores experimentales del voltaje. En la tabla 1 tenemos los valores experimentales del voltaje que pasa por cada uno de nuestros 7 resistores. También tenemos el valor de cada una de nuestras 5 fuentes. En nuestra tabla 2, como podemos ver a continuación, tenemos nuestro voltaje teórico para nuestros 7 valores de nuestros resistores. También tenemos el voltaje experimental para nuestros 7 resistores. También tenemos un error absoluto y un error relativo porcentual. Como podemos ver, nuestros valores son muy pequeños. Como conclusiones tenemos
Nuestra primera conclusión: luego de haber realizado la guía de laboratorio, se comprobó experimentalmente la validez de la segunda ley de Kirchhoff. Esto se evidencia en los valores obtenidos de la suma algebraica de las caídas de tensión de cada componente que conforma cada malla. El circuito eléctrico son aproximadamente 0 voltios. Nuestra segunda conclusión: el error obtenido entre los voltajes teóricos y los voltajes experimentales se le atribuye a la tolerancia de los componentes indicados por el fabricante.